Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que a esta hora se unen a esta cita que tenemos los días martes, 7 de la noche, a través de las redes de la iglesia o de las cuentas más bien de la iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo programa del Faro. El programa que hemos dedicado para poder llevar a ustedes diferentes aspectos, diferentes temas que hacen alusión, que tienen mucho que ver o que hacen referencia a aspectos en su gran mayoría proféticos, es decir, cosas que están registradas dentro de la Biblia, no dentro de cuestiones astrológicas, ni, ni profecías de las que encontramos por ahí de otros personajes fuera de lo que es las escrituras. Eh, y por otro lado también temas que son de orden mediático, que tienen mucho que ver con lo que sucede en diferentes partes del mundo. Sean todos bienvenidos en esta noche a este programa del Faro. Le damos las gracias a cada una de las personas que desde ya comparten este tipo de contenidos con otras personas, eh, a aquellos que nos viralizan y que son fieles a cada una de las citas semanales que tenemos, reitero, los días martes. Bien, hoy arrancamos un nuevo tema, entre comillas, y digo entre comillas porque durante estos meses prácticamente, eh, por ahí desde febrero tal vez en adelante o inclusive finales de enero, hemos empezado con un tema que hace alusión a las 7 iglesias que encontramos en el Apocalipsis. Eh, Cuando usted abre la escritura y llega allá a ese libro que es tan popularmente mencionado, incluso en personas que ni siquiera tal vez han cogido ni por equivocación, tal vez alguna Biblia, siempre algo de lo que quieren conocer es un poquito de los temas referentes a lo que es el Apocalipsis. Y cuando usted abre efectivamente el libro del Apocalipsis, usted encuentra que lo primero que empieza es un relato alusivo a 7 iglesias que se registran o que se encuentran dentro de esta escritura. Hemos hablado ya de 6 de ellas, son 7. Hemos hablado ya de 6 de ellas. La semana anterior concluimos con el tema de la número 6. Y por eso digo que es un nuevo tema porque entramos con la iglesia número 7, la última que aparece en este aspecto profético. Eh, Hoy vamos a hablar de la iglesia de la Odisea. Pero como siempre, antes de empezar a profundizar en este tema, quiero presentar a mis hermanos panelistas en esta noche que nos acompañan en esta transmisión. Y arranco con usted, copastor, dándole la bienvenida, las gracias y la disposición para poder tener este estudio de esta última iglesia que encontramos en el Apocalipsis. Bienvenido, copastor, bienvenido a un nuevo faro. Muy buenas noches, pastor. Igualmente a nuestro hermano Exxon en los Estados Unidos que hoy nos acompaña y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar con ustedes. Hoy vamos a profundizar en una iglesia que es de mucha importancia para todos porque así que se ha reflejado muchos de los que nos están escuchando, incluso de aquellos que pasan de agache. Desde que prestemos atención a lo que nos habla la palabra del Dios. Como dice allí la escritura, ¿no? El que tiene oídos, oiga. Siga, pastor, y ya continuamos con nuestro estudio. Así es. Igualmente, rápido le doy el cambio a nuestro hermano Exxon, quien esta semana una vez más nos está acompañando en lo que es este estudio de esta nueva iglesia. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a un nuevo faro. ¿Qué tal, pastor, copastor, amados hermanos, amigos, familiares y demás? Antemano ofrezco disculpas, obviamente si hoy no sueno como normalmente hablo, pero venimos de una alergia y unos cambios de clima aquí en este sector, donde obviamente
me afectó y pues por la misericordia del Señor, pues por lo menos hoy podemos aportar en este primer programa sobre la última iglesia del Apocalipsis. Pastor, esta semana uno de los amigos aquí, compañeros, obviamente laboral, me preguntaba, pero es que el Apocalipsis, eso es de terror, eso es de miedo. Eso leemos que juicios, que sellos, que la marca de la bestia, que terremotos, que asteroides, que Armagedón. ¿A quién le dan ganas de leer ese libro si obviamente lo único que trae es castigo? Sin embargo, le dije, no, mire que la palabra, de hecho, Apocalipsis arranca con un versículo que dice así, dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es una bendición para la iglesia entender el Apocalipsis. Claro, si usted no es convertido a Jesús, a usted sí le toca como pellizcarse un poquito y preocuparse porque el resto del contexto de Apocalipsis, si usted no se ha convertido a tiempo al Señor, seguramente va a tener que vivir todo este tipo de eventos que como iglesia no deseamos. Por eso lo invitamos para que se convierta al Señor, para que se congregue y simplemente como cristiano ya esta palabra sea más edificante y no realísticamente de juicio. Por ahora, pues, Biblia, papel y lápiz, hermanos, hermanas, suegras y demás, y arrancamos con este primer programa sobre la iglesia final, la Odisea. Continúe, pastor. Bueno, vamos a ir rápidamente a la escritura para ir avanzando y empezar a analizar cada una de las cosas relatadas dentro de la escritura. Y para ello los invito a que vayamos al libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 en adelante. Hoy voy a utilizar la Reina Valera, la versión Reina Valera, para este primer capítulo referente a esta iglesia. Dice así de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eh, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no que se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí la escritura. Bueno, empecemos entonces a analizar lo que es esta iglesia de la Odisea, como lo hemos hecho en las anteriores. Lo primero que tenemos que decir es más o menos algunos aspectos generales de lo que tiene que ver en cuestiones de ubicación, en cuestiones económicas, en cuestiones culturales y, por qué no, hasta en cuestiones religiosas. Eh, esta iglesia de la Odisea estaba ubicada en un sitio supremamente estratégico, comercialmente hablando. Todas las rutas de comercio, fueran oriente-occidente o norte-sur,
tenían que tener el paso obligatorio por esta zona. Y eso hacía, obviamente, de que si era un paso obligado comercialmente hablando, había un gran fluir de dinero. Es decir, era un lugar, una población donde se movía bastante dinero, económicamente eran fuertes, tenían bastantes recursos, era un lugar en el cual no había escasez, era un lugar donde al contrario había opulencia, donde existía el buen manejo de las divisas económicas y que pues eso de alguna manera los tenía tranquilos. Normalmente cuando, cuando una persona económicamente tiene esa área, digamos, de alguna manera resuelta o manejada o estable, pues de alguna u otra manera, digamos que las personas suelen entrar inclusive en una zona de confort a causa de esa estabilidad que pueden tener. No digo que puedan haber otras preocupaciones, pero yo pensaría que la mayoría de personas siempre apuntan a tener una estabilidad económica y este lugar del mundo, esta ciudad, lo tenía. Entonces, de alguna manera, eso les permitía no sentirse infranqueables. Dice la historia que incluso eran tan opulentos y tan buenos manejadores de recursos que hubo un momento en el cual hubo un terremoto. Se calcula que algo así como por allá en el año 200, eh, y en ese momento todavía estaban bajo el dominio del Imperio Romano. El emperador Nerón quiso ayudar económicamente para restablecer esta ciudad y rechazaron su ayuda. Dijeron que no la necesitaban, que ellos tenían los recursos para volver a levantar nuevamente esta ciudad. Es decir, tenían un buen flujo de caja, tenían un buen capital y no tenían absolutamente necesidad de nada. Eh, Recordemos también de que están ubicados en lo que sería la zona de Turquía, ¿no? En ese lugar, digamos, donde se concentran inclusive las demás iglesias y que hace parte, digamos, de lo que es el Asia. Eh, Uno pensaría, y esto creo que alguna vez lo comenté, que estas iglesias estaban ubicadas en Israel o por lo menos en alguna zona que fuera cercana al territorio de Judá o al territorio israelita, perdón. Pero no es así. La verdad es que estas iglesias casi todas están ubicadas en la zona del Asia y específicamente en el país que hoy conocemos como Turquía. Entonces, eso para que lo tengamos de pronto en cuenta en ese sentido. Y dos aspectos más antes de darle el cambio al copastor. No sé si de pronto él vaya a hablar también un poquito de estos aspectos culturales, pero simplemente yo le doy, si es que él va a mencionar eso, o el hermano Edson, a manera de preámbulo, de que era una zona que no tenía agua, era una zona que tenía un problema, digamos, en aspectos referentes a lo que era el servicio, llamémoslo de alguna manera, de agua. Y entonces dependían de algunas otras zonas cercanas para que le hicieran ese suministro. Una de ellas era Colosas, donde seguramente usted recordará, es el origen de la iglesia o la carta de Colosenses, ¿cierto? Donde está ubicada la carta de Colosenses. Eh, Era una zona que era cercana a esta, la Odisea, y ellos suministraban buena parte del agua que disfrutaba la zona de la Odisea. Hay una cosa particular, y es que dicen que esa agua que llegaba al territorio de la Odisea era agua que era más bien tibia, es decir, los manantiales o los sitios de donde enviaban lo que era esta agua, normalmente los sitios donde salía esa agua era agua caliente y cuando llegaba allá era pues ya agua tibia
y obviamente no era apta para el consumo directamente humano. Y la razón, pues porque si usted se pone a tomar agua tibia, pues lo que le va a generar es náuseas. O sea, normalmente la gente si tomara agua tibia, tibia, no caliente, sino tibia, lo que normalmente eso genera en una persona es náuseas. Y eso, de alguna manera, tiene que ver con lo que inclusive posteriormente encontramos dentro de lo que es ese enunciado. Y finalmente, también quiero decirles de que era una ciudad que tenía eh, en cuestiones económicas dos aspectos en los que eran fuertes. Uno, ellos eran fabricantes de ropa y de cosas que tenían que ver con lana negra. Eran personas que se dedicaban al tejido de este tipo de implementos de vestido, y también eran conocidos por la parte medicinal, particularmente por los colirios que ellos fabricaban y que eran usados, obviamente, en los problemas de los ojos, ¿no? Cuando una persona tenía ojos afectados por algún tipo de, llamémoslo, infección o enfermedad, lo que normalmente hacían era ir a la Odisea porque ellos eran supuestamente especialistas en tratar este tipo de aspecto. Obviamente, esto también va muy ligado a lo que se menciona dentro de la escritura. Copastor, voy con usted. Gracias, pastor. Mire que lo hemos mencionado y aquí localmente dentro de la iglesia lo hemos dicho. La palabra de Dios es muy importante, ¿no? De hecho, la misma palabra hay en un pasaje donde se menciona que está escrito solamente lo necesario, porque si se escribiese todo lo que el Señor nada más hizo, faltarían muchos libros para describirlo todo. Entonces, en la palabra de Dios, en la que conocemos nosotros, está lo estrictamente necesario para que nosotros crezcamos como cristianos, ¿no? Sin embargo, cuando uno analiza ciertas porciones de la palabra de Dios, mire que esas palabras son muy certeras. Esto que estamos viendo acerca de las cartas que se enviaban a las iglesias, y dése cuenta ese término, es a las iglesias, no está enviado a cualquier persona del común, o sea, personas que desconocen la palabra de Dios, no, está enviado a personas que saben y que están siguiendo la doctrina, llámese católicos, llámese protestantes, llámese anglicanos, llámese testigos, en general, somos conscientes de la palabra de Dios. Y estas cartas están enviadas es a ese tipo de personas, personas que ya conocemos la palabra de Dios. Lo mencionamos la vez pasada y dijimos, mire, si yo soy sabio, si yo tengo por lo menos 2 dedos de frente, ¿no? Por lo menos tengo un conocimiento básico, yo tengo que entender que lo que le dice a esas iglesias son dos cosas. Uno, cosas que aborrece Dios, y dos, cosas que el Señor le agradan. Entonces, digamos, si yo alcanzo a describir eso, si alcanzo a distinguir eso, pues obviamente, cuando yo veo que a las iglesias como Esmirna, como Efeso, ¿no? Les está diciendo, es que me disgustan que usted tengan estas doctrinas, sea la de Balaán, sea la de Jezabel, sea la de cualquiera de estos tipos de doctrinas que están permitiendo, ¿no? Y el Señor dice que les aborrece, pues uno como cristiano inmediatamente dice, a ver, pues yo no lo voy a hacer porque yo sé que a él le aborrece. Sí, como es en la iglesia anterior que vimos, ¿no? La iglesia de Filadelfia, que les dice, pero me agrada esto, me agrada aquello. Hay cosas que el Señor le agradan, lo que tiene. De hecho, en casi la mayoría de iglesias, en esta es una de las que generalmente el Señor no le dice, pero en las otras por lo menos algo les rescataba, ¿no? En esta es en la que no les rescata nada realmente, pero en las otras les rescataba algo, pero entiendo que tuvieron su primer amor o estaban haciendo esto, o sea, había algo que les rescataba. Si uno analiza entonces lo que el Señor rescata de esas iglesias, pues ¿qué deberíamos hacer? Pues hacer esas cosas. Entonces hay una gran sabiduría cuando yo interpreto y yo conozco qué le desagrada al Señor y qué le agrada a Dios. Y obviamente me aparto de lo que desagrada al Señor y trato de hacer lo que al Señor le agrada. Ese es el objetivo de la historia o de las cartas enviadas a las 7 iglesias, que nosotros nos demos cuenta qué le agrada a Dios y qué le desagrada a Dios. Y a través de ellas yo puedo discernir cómo debo actuar. En esta iglesia de la Odisea, que de por sí es la carta enviada, digamos, a la última iglesia,
Y yo puedo decir que sí estamos viviendo en este periodo de la última iglesia, porque qué característica que se encuentra realmente difundida en el mundo entero. Nosotros nos encontramos con lugares, con iglesias, hablo de iglesias de templos, ¿no? Los muros construidos, no de las personas, los lugares, llámese la doctrina que usted quiera, la que usted quiera. Y esta iglesia, esta carta está enviada a ese tipo de personas que están sentadas dentro de una iglesia y que ni fu ni fa, ni siquiera cuando se está hablando de la palabra de Dios, ni siquiera están prestando atención. Les pregunta uno al final, ¿y qué aprendieron de la palabra? Y no, pues dijeron amén, dijeron aleluya. En algunas doctrinas se dieron la mano cuando allá el sacerdote más le dijeron, démonos el saludo de paz. Bueno, ahí se pellizcaron, se despertaron, pero realmente la gente no le presta atención a la palabra. Es más, piensan que porque ir cada 6 meses, ¿no? Por ahí a la iglesia, o cuando hay un muerto, o cuando hay una boda, ¿no? Que eso es suficiente para agradar a Dios. Y justamente esta carta está enviada es ese tipo de personas. Personas que no sienten, que no se mueven absolutamente nada cuando se les está hablando de Dios, cuando la presencia de Dios está. Hace un par de semanas estábamos dialogando y pusimos eso como ejemplo. Mire, dése cuenta cuánta gente estaba en el entierro del Papa que falleció hace poco, el Papa Francisco. ¿Cuánta gente estaba ese día ahí en el entierro, no? Gente incluso llorando, políticos del mundo, reyes, presidentes, toda una cantidad de gente allá llorando y haciendo una cantidad de cosas. Y nosotros decíamos, y hace una semana recién, hace apenas estábamos terminando una semana, donde un ser que nos había entregado todo, que nos lo entregó todo, un ser que fue vituperado, que le rasgaron sus pieles, que fue arrastrado, que fue golpeado, que fue humillado, escupido. Hacía una semana estábamos en eso y resulta que ahí sí la gente estaba o de vacaciones, en el caso aquí en Colombia, por ahí en Santa Marta, Cartagena, o en el estado, o en Estados Unidos de pronto por ahí en Miami. Es una semana de vacaciones, de relax, es decir, no nos importaba lo que pasaba con el Señor en ese momento. Ya sé que eso pasó hace mucho tiempo, pero la palabra nos exhorta que es un tiempo de reflexión, es un tiempo donde yo tengo que ir y mirar qué es lo que está pasando, darme cuenta. Y sin embargo, una semana después estaban llorando por un fulano que absolutamente no ha hecho nada por nosotros. Entonces uno dice, ¿dónde está realmente la iglesia? Y aquí es una de las características de esta iglesia que se está viviendo hoy en día. A nosotros no nos importa el evangelio. Somos muy pocos y yo espero que usted sea uno de esos, los que realmente sentimos lo que es la palabra de Dios. Es vivir lo que es Cristo en nuestra vida. Es vivir lo que es Dios. Es vivir lo que es la palabra de nosotros. Y no solamente llevar un título. Yo soy católico, o yo soy evangélico, yo soy protestante. Y por el hecho de ser protestante se cree que se sigue a Dios. No, creer en Dios es una actitud, es algo diferente. Y esta iglesia nos va a enseñar es eso. Ya más adelante hablaremos algo más de eso. Siga, pastor. Hermano Exxon, voy contigo de una vez. Qué cambio tan drástico, si me lo preguntan, pastor, copastor, amada iglesia, porque venimos de estudiar una iglesia como fue Filadelfia, con mucha alabanza, con mucho elogio, ¿verdad? Y en un abrir y cerrar de ojos, pasamos a una iglesia totalmente que desencanta. Una iglesia hecha un fiasco, una iglesia que burla el nombre del Señor Jesucristo. Y si me lo permite, yo le puedo agregar un sinónimo. Es una iglesia embustera, tan sencillo como eso, ¿verdad? Personalmente creo que la Odisea es la iglesia de decepción espiritual más grande de las que hemos ya mencionado. A diferencia de Éfeso, donde era una iglesia que arrancaba con fuego del Espíritu Santo, que estaba viva, que discernía fácilmente cuando llegaba un Cash Luna, cuando llegaba un Guillermo Maldonado, cuando llegaba una María Piraquive, cuando llegaba un Dante Gebel,
cuando llegaba una Asna Méndez, cuando llegaba una Yesenia Ten, ¿verdad? Y ellos de inmediatamente discernían que esto era un falso enviado de supuestamente Dios. Estaban pilosos, ¿sí o no? Falsos ungidos disfrazados de Dios. Entonces, por eso sí, la Odisea es una iglesia que decepciona en su totalidad, digamos, los preceptos y los principios de parte del Señor Jesucristo. A diferencia de, digamos, también Esmirna, que la estudiamos, esa iglesia que fue perseguida, que fue atribulada, ¿verdad? Y que, aunque era pobre financieramente, mire, el contraste de la Odisea, porque la Odisea sí tenía billete, tenía super templos. Esmirna era de poco Villegas, como dice Ricardo por ahí. Se nos hace como parecida, ¿verdad? Pero que estaban ahí, firmes, donde realmente, por lo menos y lo más importante, la presencia del Señor, que es lo más crucial, debe estar ahí. Claro, esta ciudad, como usted menciona, pastor, y me recordó las visitas que he tenido que hacer, digamos, aquí en el sector de Manhattan, ¿verdad? Una ciudad totalmente llena de orgullo, como usted bien menciona. Esa gente no recibía plata de nadie. Así de soberbio se vuelve el corazón entre personas emplumadas financieramente que ni siquiera se permiten ayudar. Ellos a la clase media y obviamente a la clase baja, eso lo miran a uno de reojo, ¿verdad? Todo es entre ellos, al mejor estilo de Hollywood, al mejor estilo de Beverly Hills, al mejor estilo de South Beach, de Miami, Las Vegas, ¿no? Ellos tenían la forma, si había un terremotico, pues listo, nosotros mismos lo levantamos. Algo muy similar aquí que, que, que ocurrió cuando cayeron las Torres Gemelas. Ellos mismos se encargaron de qué? De sacar de su propio bolsillito, pues porque les sobra el recurso económico. Pero es de connotar esa soberbia de la gente usted en las calles. No se imaginan respirar. Caminábamos con Chelsea algunas cuadras y usted ve esa cantidad de movimiento LGTB, gente dándose besos allá, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con barba y con tacones, unos tacones con o sea, unas cochinadas, hermano, que despliegan la condición soberbia de una iglesia, obviamente, pero también, digamos, una sociedad totalmente contaminada. Mire que cabe connotar lo que, para redondear un poquito lo que menciona Jairo, aquí Jesús critica, oiga, esto no se trata de billete, gente. ¿Usted sabe cuánto costó el funeral de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 y pico de años? ¿Usted cree que eso valió financieramente, costó mucha plata? No. Estaba mirando el dato ahoritica. El funeral del Yuca, obviamente, del Yuca Francisco recién fallecido, costó casi 2 millones de euros. El funeral. Y dicen los mismos críticos, y eso que él pidió que fuera alguito modesto, ¿verdad? Que fuera alguito modesto. Luego le seguí la nota al de Juan Pablo II. Imagínense, estamos hablando hace más de 10, 15 años que se fuese ese man. Y ese funeral de esa iglesia rica, que no le hace falta nada, como bien menciona Jesús, porque seamos honestos, familia, y sean buenos críticos. Si algo que tiene la iglesia católica es plata. Vaya, mire su iglesia donde usted se congrega. Y usted se va a preguntar, pero ¿de dónde sacamos económicamente dinero para sostener, para las reparaciones de esos lugares de piedra, de artesanía, cuadros, muñecos, pisos, ¿verdad? Salarios, montones de años? Si usted ni siquiera, porque obviamente es buen tacaño, usted no aporta realísticamente, económicamente, ni siquiera para ayudar a la causa de su propia iglesia. Entonces,
pregúntese, ¿de dónde saca dinero una iglesia que realmente se conoce por el tema de las limosnas, en el cual pues obviamente para ustedes, la gran mayoría, el Señor es un chatarrero, es un limosnero, no se le ofrenda ni nada. Y ese funeral de Juan Pablo II, imagínense si estamos hablando de 15 a 20 años, 7 millones de euros costó el funeral de ese patojo, de ese tipo. Entonces, son números totalmente que van en desacuerdo con la forma en que obviamente Dios habla en temas de recursos económicos dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, pero como hemos enseñado en otros programas, mire, aquí, si Dios bendice, no significa que el diablo no tenga poder para prosperar, porque el diablo no puede bendecir, el diablo no bendice. Hace que, creo que esta semana, me equivoco, si no estoy mal, pastor, copastor, Lady Gaga estuvo ¿en dónde? En Brasil. 2,5 millones de almas allá en Río de Janeiro. Y no fue en un congreso evangelístico. 2 millones de personas, calcúlele de a Coca-Cola, calcúlele de almuercito. ¿Cuánta plata no genera ese tipo de eventos? Y pregúntese, ¿de dónde sale esa plata? No me diga que es Dios proporcionando todo ese tipo de porquerías financiadas de parte de un Dios santo. No, alguien más tiene que tener recursos económicos que los tiene a disposición para poder controlar a sus masas, a sus líderes, a sus iglesias, y eso, y hasta los entierra bien con guardias, con ataúdes obviamente carísimos, finos, con ropas obviamente, mejor dicho, que lo del salario de los tres aquí anualmente no alcanzaría para poder costear un traje, digamos, de un emplumado de esos. Entonces, fíjense cómo Jesús arranca y se decepciona de esta iglesia, porque se presenta como el que, dice versículo 1 ahí, el fiel y el verdadero. Claro, entre tanta mentira que una sociedad, que una iglesia orgullosa, una iglesia totalmente ciega, que porque tiene esto, que porque tiene lo otro, que porque puede utilizar esos megatemplos para atraer a la gente, pero no a través de las escrituras y mucho menos para salvarlas, pero se sienten tan cómodas que a la larga es una mentira, pastor copastor. Y eso es lo que estamos respirando dentro de los púlpitos cristianos. Muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué la iglesia del pastor Jesucristo, a través del pastor terrenal aquí, que es el pastor Miguel, por qué no crecen en números? Yo les invito a que vuelvan y revisen el mensaje de Esmirna y revisen el mensaje también de Filadelfia, a ver si eran super iglesias, si eran iglesias plagadas de personas. Yo siempre se lo voy a aconsejar, pastor y copastor, mire, no se estresen por tener una iglesia de cientos de miles de personas, si esas cientos de miles de personas no se van a congregar por amor a Dios. Tan sencillo como eso. Convénzanse de ustedes llevar esas 15, 20, 30, las que Dios les confíe, a la presencia de Dios, pero que realmente sean almas que quieran estar porque aman al Señor Jesucristo en primera instancia y porque aman la obra, porque se apropian de ese lugar que Dios les confió para congregarse. En el siguiente segmento, pues vamos a empezar a desglosar un poquito más sobre este tema de la última iglesia de la Odisea, donde vamos a soltar algunos datos reveladores, así que pongan mucha atención, porque bien lejos, esta es la iglesia del arrebatamiento. Esta es la iglesia que nos da a nosotros la tranquilidad de saber de que el Señor Jesucristo está a punto de arrebatar a la poca iglesia que le queda fiel y verdadera. Bien dice él por allá en Mateo,
Oiga, ¿habrá fe cuando yo regrese a la tierra? ¿Habrá fe? ¿O habrá más bien fe en las riquezas, como actualmente se está predicando en montones de púlpitos? Pastor. Así es, hermano Exxon. Quiero, antes de entrarnos directamente a lo que es el pasaje ya leído al comienzo en Apocalipsis, me gustaría de que miráramos este pasaje eh, y ahorita me van a entender por qué. Quiero que vayamos a Colosenses, capítulo 3, versos 14, 15, 16, 17 inicialmente. Dice de la siguiente manera, obviamente recuerden que hoy estoy utilizando la versión Reina Valera. Dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo que dice, more en abundancia en ustedes. Enséñense y exhórtense los unos a los otros, pero ojo acá, mire lo que dice, con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que ustedes hagan, sea de palabra, sea de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole siempre gracias a Dios en todo. Más adelante incluso los siguientes versículos hablan de cómo debería ser el comportamiento de los hermanos. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo lo que hacen por el Señor. Y padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. En fin, varias cosas. A mí me llama la atención y ahorita vuelvo y les digo, me van a entender por qué menciono estos versículos y tal vez ustedes dirán, pero se está refiriendo a algo completamente diferente y ahorita se van a dar cuenta de que no. Aquí está dando Pablo una instrucción precisa de cómo debería funcionar el tema de las iglesias. Está hablando específicamente cómo debería ser la forma como debería funcionar el tema de la iglesia. Lo primero que dice es que dentro de la iglesia debería haber un vínculo de amor. Y dice que es un vínculo completamente perfecto y que ese debería rodear siempre la iglesia. No estamos hablando del amor de pareja, ¿no? No estamos hablando del amor del padre hacia el hijo, estamos hablando del amor entre hermanos y obviamente lo que acabó de decir el hermano Exxon, el amor por nuestra congregación. Eso es algo que está haciendo énfasis el apóstol Pablo. Por otro lado, dice, eso mismo va a conducir a que haya paz en sus corazones y que todo lo que ustedes hagan tenga eso, esa sensación de paz en su corazón. Y aquí viene la parte que para mí, ahorita lo van a entender, es un punto bisagra en esta enseñanza. Dice, la palabra de Cristo, y esto yo siempre les he dicho, ojo con el tema doctrina. Lo he dicho últimamente por ahí unas 50 veces. Dice, la palabra de Cristo more abundantemente. Y usted dirá que en la iglesia donde se asiste y todo siempre se habla de la palabra del Señor. Y yo les quiero decir que no es así. Porque muchos de los mensajes que se predican dentro de las iglesias son mensajes acomodados, no guiados. Y es más, una de las cosas que casi nunca se hace en las iglesias es enseñar al pueblo. Se les dan mensajes motivacionales, que es completamente diferente. Y yo lo dije el otro día, un mensaje motivacional incluso lo puede dar un psicólogo, lo puede dar un conferencista, lo puede dar hasta un político, pero un mensaje que venga de Cristo, no todo el mundo lo da. Y algo que dentro de la iglesia debería existir es enseñanza.
es al igual que cuando usted va a una universidad, al igual que usted cuando va a un colegio, algo que lo que debería existir es pedagogía dentro de las iglesias. Y eso es algo que no lo hacen. Y usted lo invito simplemente para que revise la mayoría de prédicas que usted encuentra, inclusive dentro de YouTube o en la gran mayoría, digamos, de las iglesias, y usted se va a dar cuenta que son mensajes motivacionales, pero no son mensajes pedagógicos. Y aquí el Señor, a través de Pablo, está diciendo, ojo que la palabra de Cristo more y dice en abundancia, es decir, no escasamente, en abundancia. Y luego dice, enséñense e incluso exhórtense los unos a los otros con sabiduría. Y luego dice, cantando en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí va el otro aspecto al cual me quiero referir. Y es que una de las cosas que hoy se usa muchísimo en las iglesias para atraer personas es la música. Y uno aparentemente podría decir que eso está bien, que eso es correcto, que eso es maravilloso. Pero yo le pregunto a usted, ¿en realidad son cánticos espirituales? ¿En realidad son cánticos inspirados por Dios? Yo le podría decir que la gran mayoría, yo como músico que soy, incluso, muchos de los ritmos que se tocan dentro de las iglesias mueven emociones, pero no mueven el espíritu. Y quiero decirles que eso es algo delicado para analizar, algo interesante para ver. Pero, copastor, quiero que me coloque este siguiente pasaje. Y ahora sí ustedes van a entender por qué estoy mencionando esto. Quiero que vayamos a Colosenses 4, verso 16. Mire lo que dice. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, háganlo para que también lo lea la iglesia de la Odisea. Y que la Odisea la lea también con ustedes. Esto es muy interesante, ¿no le parece a usted? Porque está dando una descripción de cómo debería funcionar la iglesia. Lo está dando Pablo, lo está diciendo Pablo. Y cuando termina todo el escrito de esta carta, que posiblemente usted va a notar que está dirigida a Colosas, a Colosenses, que le dije que era la ciudad que quedaba pegada a la Odisea, remata diciendo Pablo algo, dice, hágame el favor y este mensaje que lo abran allá en la Odisea y que entiendan lo que se está escribiendo acá. Me parece que hay un mensaje enorme tras de justamente cada una de estas cosas que se mencionan acá. Y si él está diciendo que a esto hay que prestarle atención, es porque posiblemente la Odisea no cumple con estas características. Copastor, voy con usted. Cuando uno mira la característica principal de esta iglesia, cuál es la caída, cuál fue el punto pues, de quiebre de esta iglesia, uno se da cuenta de que hay ciertos factores que la llevaron a ese. Y el principal factor fue la abundancia, la riqueza, increíblemente. Eh, Bien lo mencionaba nuestro hermano Exxon, ¿no? Que a consecuencia de eso, a consecuencia de esas riquezas que tenía aquella ciudad, eh, ellos ni siquiera tuvieron el deseo de recibir ayuda ni nada, ¿no? A mí me pareció muy curioso y créanme que hasta me dio como risa porque yo trato de imaginar las historias, ¿no? Cuando las leo y me da esa curiosidad, ¿no? Imaginaba esta ciudad destruida por un terremoto, hecha pedazos, ¿no? Y como hacen en la mayoría hoy en día de organizaciones mundiales, la ONU, la no sé qué, se reúne y vamos a enviarles una ayuda para que se sostengan y esto. Es increíble que una ciudad esa les dijeron, no señor, hagan el favor, aquí no me van a mandar nada de lo que, no necesito nada de ustedes. Yo tengo aquí lo que necesito. Eso es demasiado orgullo, de verdad. Realmente eso, yo decía, no, pero ¿cómo? Y tanto dinero tendrían entonces que dijeron, no, vamos a reconstruir la ciudad y la reconstruyeron. Y en las ruinas que hoy existen, ¿no? Porque ahí hay ruinas todavía, dicen que las mansiones que hay, que se veía que estaban construidas
maravillosas, o sea, no construyeron una ciudad así cualquiera, o sea, vamos a hacer estos ranchitos, ¿no? Construyeron una ciudad de gran valor. Y no solamente eso, sino como las grandes ciudades de ese tiempo tenían sus lugares muy importantes, así como Nueva York tiene la Estatua de la Libertad y París tiene la Torre Eiffel, ¿no? Esas ciudades tenían generalmente tenían una biblioteca, por eso eran importantes, tenían un hipódromo, tenían un teatro, y eso no tenía esta ciudad. Uno de los mejores teatros de ese tiempo lo tenía esta ciudad. Entonces démonos cuenta que era una ciudad muy pudiente. Pero el factor importante aquí es lo que menciona nuestro hermano Exxon. El tener mucho, las posesiones, el haber mucho dinero hace que el ser humano se le olvide de qué son las cosas. Curiosamente, hablando nuevamente del Papa, el otro día también me pasó curiosidad con eso. Decían que era el Papa humilde y que por eso la gente lo amaba, porque era un pastor humilde, un Papa humilde. Y yo decía, pero humilde ¿en qué? Si ese día la descripción la dieron. ¿Sabe? Él vivía en esa casa, en la que llaman Santa María, en esa casa. Esa casa tiene 118 habitaciones, nada más. Solo habitaciones, 118 habitaciones. Tiene jardines inmensísimos para quien los haya visto, una belleza de jardines. Al señor ese no tenía que hacer nada, tenía sirviente o siervo que le ayudaba con la ropa, con los zapatos, con lo que tenía que escribir. Uy, se le cayó esto, venga, yo voy a hacer. Es decir, no necesitaba nada. Y decían que era el papa más humilde que había. Yo decía, no, pues yo quiero ser también humilde. Entonces, en ese caso, si tengo una casa con 100 cuartos, que yo nunca me he explicado para qué la gente tiene casas de ese tamaño. La mayoría de esa gente, hablando de Hollywood, si usted mira, gente que construye mansiones, ¿no? Dice que con 20, con 30 cuartos. Y yo digo, ¿para qué? Yo tengo aquí mi cuarto y con eso soy feliz. Uno tendrá 2 cuartos y con eso. Pero mire que cuando la gente empieza a tener dinero es cuando empieza a perder el horizonte. Bien lo menciona el hermano Exxon que cuando el orgullo sube, de hecho en la palabra lo dice. Muestra, yo les voy a poner el versículo, muestra, yo lo busco. Eso está ¿en qué es? En Proverbios. Proverbios, eso está, Proverbios, déjamelo aquí, Proverbios 16-18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez del espíritu. Mire que cuando alguien cae, en este caso esta iglesia cae, ¿porque cayó? Por la soberbia, por sentirse, y esa soberbia nació de algo. ¿Nació de qué? Del hecho de tener demasiadas cosas. Y eso pasa, mire, dentro de las iglesias. Yo se lo puedo mencionar, si ustedes estudian cuántos pastores de esos que hay hoy en día que son emplumados, como los llama mi hermano Exxon, esos emplumados, cuántos cuando comenzaron seguramente su visión allí, cuando habían 7, habían 8 y oraban, eran entregados a la palabra y un día se desbocaron cuando les empezó a entrar dinero y hoy en día no se acuerdan ni de quiénes eran ni a quiénes tienen que ayudar. Es lamentable, yo digo, como un pastor, ¿no? Como un pastor vive en una opulencia, él, su familia, sus hijos y aquellos viven en una opulencia, mientras sus ovejas viven en la pobreza total. Hay personas dentro de una iglesia que no tienen ni para qué comer. Yo me acuerdo que alguna vez mencionamos lo de Pablo, y eso está en la segunda de Corintios. No sé, yo les pongo eso porque es bueno tener esos daticos por ahí. Segunda de Corintios en el capítulo 11 les voy a mostrar este versículo. Versículo 9. Miren lo que dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todos me guardé, y para no ser gravoso. Y en la versículo 10 dice, pero la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones. Es más, en el versículo 8 lo afirma, no he despojado a ninguna de otras iglesias para recibir salario de vosotros. Mira que el mismo apóstol Pablo lo dice, conociendo que ustedes son humildes, dijo, yo no fui carga para ustedes, yo sabía que ustedes, y más adelante si ustedes siguen leyendo ese pasaje, todo ese capítulo e incluso el capítulo 12, Pablo les dice,
Yo soy pobre, más pobre que cualquiera, he aguantado, he soportado. Incluso ahí habla del aguijón que el Señor le dio que para que lo soportara. Es decir, él tenía necesidad y aún teniendo necesidad, les está diciendo aquí, ni siquiera fui carga para ustedes, porque yo soy capaz de valorar lo que ustedes tienen. Una de las cosas que hace perder a las iglesias y perder la visión de los pastores es el deseo, el amor al dinero, a las posesiones. Y ese es el gran problema de estas iglesias. Esa es la primera raíz que uno tiene que mirar. Y como le digo, esas iglesias grandes, mírenlas. Mírenlas y se dará cuenta. Ese peligro de tener posesiones, de tener el deseo, ese afán de riquezas, ha hecho perder muchas visiones. Y ahí es donde empezamos con el problema de esta congregación. Siga, pastor. Sí, definitivamente. Y recuerde que estamos hablando de una iglesia, porque es que la Biblia, que es perfecta, precisa, exacta, y Jesucristo, que conoce absolutamente todo, está justamente dándole este calificativo, es a una iglesia, a una generación de la iglesia en algún momento del tiempo que se va a levantar y se va a dar ese movimiento, y que va a estar, a, digamos, de alguna manera anunciando lo que es la venida de Jesús. Pero mi pregunta es increíble que Pablo tenga que hacer, o el mismo apóstol Juan, algunas recomendaciones de algunos aspectos que deberían ser una obviedad dentro de la iglesia y que tristemente no lo es. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿cómo es que dentro de la iglesia no existe la enseñanza de la palabra, o cómo es que la iglesia no tiene genuinos y verdaderos cánticos espirituales, sino música que probablemente ni siquiera es direccionada por Dios? No lo digo yo, lo acabé de mencionar o de leer hace un ratico dentro de la Biblia, y justamente por eso quise hacer la precisión de que Pablo dice, hágame el favor, y esto se lo dicen a la iglesia de la Odisea. Hermano Exxon, voy contigo. Es que la música mueve emociones, pastor, ¿verdad? La música mueve emociones, no necesariamente el espíritu, ¿verdad? Pues repito, la música mueve emociones, pero no necesariamente mueve el espíritu. Ahí en Bogotá hay iglesias con mucho trayecto, grandes, aparentemente sí, tal como lo dice aquí el apóstol a través de Jesús, que no les hace falta nada. Tienen 2, 3, 4 grupos musicales, humo, pantallas de millones. No es que esté mal, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Emociones. Porque si realmente fuera gente tocada por el Espíritu, esas personas durante la semana se comportarían como personas espirituales. Pero no. Y esto lastimosamente agarra, y seamos sinceros, si hay presa fácil para este tipo de movimientos, son los jóvenes. Ellos sí los engancha cualquier iglesia con buena música, los emociona por 2 horas, los pone a saltar allá, a cantar, hasta lloran por 2 horas, pero salen de la iglesia y totalmente como que se les acabó la batería. O sea que no es un cántico que los transforme espiritualmente. Y eso que también se da palabra. Y tampoco hace efecto la palabra, pastor copastor. Y esos movimientos están en crecimiento. Y se confunden. Y creen de que son lugares donde está el Señor. Y no necesariamente como lo estamos viendo aquí a través de la iglesia de la Odisea. Ustedes se creen ricos, creen que no les hace falta nada. Ustedes que tienen una iglesia que tiene 3, 4, 5 grupos, entonces, ¿cómo les va a faltar otro pianista, otro baterista, si tienen de más? Lo veo desde que la gente incluso les gusta eso, pastor. Yo soy sincero, personalmente no estaría dentro de las posibilidades de alguno de estos grupos de alabanza,
digamos, profesionales, con estudios de música profundos, tal. No, pastor, posiblemente no estuviéramos sirviendo para una de esas iglesias. ¿Por qué? Porque los niveles son obviamente mucho más altos, ¿verdad? Pero bueno, se agradece y se le da la gloria al Señor por el lugar donde obviamente le permite a uno servir. Y a eso es a lo que volvemos, uno apropiarse de la bendición, de poder servir independientemente, porque en muchos casos, y a mí nadie me quite la idea de esto, de mi corazón, esto no siempre, y repito, esto no siempre se trata de talento, pastor. Se trata de disposición, creo que también lo compartimos con usted. Esto es de disposición, ¿verdad? Esto es de los dones que el Señor coloca, se hacen muchos, se hacen limitados, son dones que el Señor coloca y en algún momento Él va a pedir factura, bueno, ¿qué hicieron con lo que les di? ¿Verdad? Esto es de Ah, disposición, de y querer. obviamente, es que, perdón, te interrumpo, es que obviamente por eso arranqué con ese pasaje ahí en Colosenses y dice que el primer atributo que debería tener esa iglesia, o sea, la iglesia perfecta, la iglesia correcta, es el amor. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si yo sirvo dentro de la iglesia, lo debo hacer por amor, primeramente al Señor y segundo a la obra que se está haciendo, no por otra cosa diferente a eso. Vuelvo y repito, entonces, ¿esas personas son movidas por el Espíritu? Absolutamente que no, pastor, qué pena. Pura emoción de la carne. Ni siquiera a veces emoción, falta de oración, Señor, esto es correcto, debo hacerlo, debo no hacerlo, no, la gente ya está acostumbrada porque esta es la iglesia, es la odisea donde la gente simplemente se lleva por emociones personales, hoy quiero servir, mañana no quiero servir, hoy sirvo por esta razón, mañana no sirvo por esta razón y wow, qué peligro hay cuando se les abre, digamos, esa puerta de comodidad y que no la sepan, digamos, utilizar adecuadamente. Estamos hablando en cuestiones de servicio pastora. Pero ese orgullo está dentro de la misma congregación. No es espiritual, no es doctrinal, es exclusivamente emocionalista. Y eso no tiene edad, no tiene, digamos, un criterio de una persona específica. Eso es una cuestión personal, individual. Algo que encuentro aquí en este mismo versículo 14 dice, y esto es doctrinal, mire, usted que bien precisa el tema de la doctrina. Y este versículo dice acá, el principio de la creación de Dios dice esto. ¡Ja! Ojalá estén aquí los testigos de Satanás, porque este es uno de los versículos que ellos utilizan para adjudicar de que Jesús es creación, pastor. Ve, aquí dice de que Jesucristo es creación. Él es de los primeros seres que fue creados. Eso es doctrina. Y cuando vamos al original hebreo, cuando vamos al griego, por eso digo, estas interpretaciones de estas Biblias, a veces uno tiene que ir palabra por palabra y desglosar, porque en el griego original, aquí no se refiere como a primero, digamos, de ser creado, sino la palabra adecuada es principio. Y sabemos de que Jesucristo obviamente ha estado desde el principio. Yo soy el alfa y yo soy ¿qué? El omega. Yo soy el principio y yo soy el fin. Pero los testigos de ahí se pegan para decir demoníacamente y blasfemar la deidad del nombre del Señor Jesucristo. No, pero es que Jesús era un hombre, fue una creación de Dios increíble. Y con todo y faldas hasta los tobillos. Así de que tener mucho cuidado. Doctrina, hermanos, hermanas, que se puedan ustedes defender. Luego, esto dice el Señor, pues sí, yo conozco sus obras, que no son ni fríos ni son calientes, pero ojalá fueran fríos o calientes, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, pues los voy a vomitar de su boca. Mire, pues pucha,
delicado. ¿Sabe cuántas iglesias emocionalistas hay que ni la una ni la otra? Y vuelvo, le digo, usted lo ve en los frutos de las personas que se congregan. Por 2 horas se emocionalizan y se calientan brevemente, pero usted sale o ellos salen y usted los ve actuando de una forma totalmente diferente el resto de la semana. Así de que la iglesia donde eligieron, porque a lo mejor ya no les gusta la chivera del pastor Miguel, porque dicen, no, ya sé, eso es de jóvenes, eso no es para los veteranos, pero ni fríos ni calientes. Y no hay cosa peor, hermano. Es mejor ser un frío, porque un frío representando un inconverso, pues tiene oportunidad. Usted ahorita coge una prostituta, coge un ateo que nunca ha escuchado realmente el nombre del Señor. Usted lo coge con la palabra y con el poder del Espíritu Santo y pam, pam, pam. Y posiblemente ese frío, ese inconverso, despierte y venga el camino del Señor Jesucristo. Pero un tibio no, pastor. Un hermano que crea que lleva 10, 12, 15 años de conocer de Jesús y se le dice, oiga, ¿cómo es posible que usted siga compartiendo versículos y mensajes de Cash Luna? ¿Cómo es que usted sigue compartiendo y escudriñando mensajes de tal falso profeta o tal falsa bruja cristiana y usted no despierta? Y en vez de reaccionar como el ateo, ¿sabe qué hace? El tibio cristiano se emberraca. No se meta con, ¿cómo así que María Piraquí, no se meta con esa sierva de Dios? No se metan con el ungido de Jehová. Antes se emberracan, se endurecen todavía, se vuelven hasta más idólatras que el mismo católico con los muñecos, pastor. Él decía un reporte de hace años, un estudio que se hizo aquí en una universidad donde evaluaron quién es más idólatra, si un cristiano o un católico, y los resultados, para su sorpresa, es que el cristiano es mucho más idólatra que un católico, porque el católico adora esto, sin saber, un plástico, un pedazo de yeso, un pedazo de cinta que se parezca a la Virgen, virgencita y va, por ignorancia. Pero el cristiano tiene la mala tendencia de adorar al ídolo de carne y hueso, que obviamente es el pastor, que es el hermanito, la hermanita, el superungido. Mejor todavía que una persona defienda, que un cristiano defienda a otro simplemente por el hecho de que tengo un llamado. Y eso lo reveló un estudio y estoy completamente de acuerdo. Y no frío ni caliente, sino tibio, y por eso te tengo que vomitar de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Mire, iglesia, hermano familiar, cuando usted escuche que una iglesia está llevada por el movimiento de dinero, péguese una pellizcada, así como los pellizcos que le daban a Kiko en el Chavo. ¿Se acuerdan los pellizcos que le daba don Ramón a Kiko? ¡Ay! Cuando usted vea plata en una iglesia, alértese, porque no necesariamente significa que está en la presencia de Dios. Lo acabamos de ver con la iglesia que acaba de enterrar el paladín de los paladines. ¡Qué fastidio! Hasta el día de ayer, esos los medios comunicativos, ¿sabe cuánta plata maneja una noticia de esas? Ahora RCN, Caracol, Univisión, todo el mundo envía sus periodistas porque ahorita la noticia de esta semana ya lleva 2 semanas de idolatría este tipo. La semana pasada, pues porque se murió. Esta semana, por el conclave, la expectativa de quién ahora va a tomar el control del Vaticano. Y es igual de importante esa noticia. Usted ve gente allá pegada en Roma, la gente está pendiente. Y yo de camino aquí a Estados Unidos, pues obviamente en el avión me dio por ver la película de Netflix Conclave.
Me pareció muy curiosa y no se las voy a contar para que se la vean ustedes allí en sus hogares, pero el mensaje me pareció muy revelador, muy revelador. Y yo decía, ¿cómo es posible que la gente crea de que Dios, que el Espíritu Santo, aquí en Hechos capítulo 1, estaba leyendo tempranamente que cuando hubo cuando fueron a buscar el sucesor de Judas, el que se ahorcó, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Los mismos apóstoles en su carne, pues, vamos a escoger aquí dos, venga aquí, Sabías y Matías, jugaron un parquesazo y le salió Matías. Y no era el hombre que el Señor había escogido. Más adelantico es cuando vemos la historia del apóstol Pablo, donde obviamente tienen un encontrón con el Señor Jesucristo y es Jesús el que se encarga de hacer los llamados. Y eso no toma días, eso no toma ceremonias, eso no toma chimeneas allá místicas, escondidas, que con humo, porque usted no sabe si se están haciendo un asado, si están en una rumba, en una orgía, y usted cree que esta gente está ya en oración pidiendo revelación de parte de Dios. Cuando Dios llama, lo llama inmediatamente. Véase todos los llamados en la palabra del Señor. Son llamados claritos, sin misticismo, sin show, sin propaganda, sin televisión. Cuando Jesús llama a Pedro, a Simón en ese entonces, los llama en un momentico. Ustedes ven, ¿me van a seguir, sí o no? Rápido, hermano, pero la gente se entontece viendo y dejándose meter cuento. Y aquí van a durar por lo menos unos 2, 3, 4 días. Hoy, humo negro, nada. El Señor, o sea, el Señor se durmió, no es capaz de revelar en un solo día, en un par de horas, el supuesto siguiente sucesor de parte del Señor Jesucristo. Ahí van a durar porque eso es un show, hermanos, familia y amigos. Eso es un show total. Yo me acuerdo que mi llamado no se hizo público. Yo me imagino que el suyo tampoco, pastor copastor, porque fueron llamados directos de parte de él. Y cada uno de los que hemos recibido un llamado a servir de Dios, sabemos cómo lo hizo y cuándo lo hizo, y sobre todo, nadie lo esperaba y tampoco fue aplaudido por la gente. ¿O sí, pastor? Al contrario, el llamado de Dios te trae inmediatamente críticas y enemigos por parte de la familia, por parte de amigos, por parte de tu sector cercano. Seguramente ya no nos da mucho tiempo más para avanzar en el día de hoy, pastor, pero bueno, se arranca en un buen inicio de este programa de la Iglesia de la Odisea. Continúe, por favor. Así es, hermano Exxon, ya vamos concluyendo con este primer programa donde hablamos de esta iglesia y solamente antes de ir con la reflexión final de cada uno de ustedes, quiero remarcar otro aspecto que normalmente la gente, y seguramente que aquí me van a lanzar piedras desde muchos lados, muchos van a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué va a decir eso? ¿Por qué menciona eso? Yo solamente me remito a decir lo que está acá dentro de la escritura. Y es que una de las cosas que la gente también jala mucho hacia las iglesias o hace que la gente concurra mucho a las iglesias son los supuestos milagros. Hoy en día usted se da cuenta de que las iglesias, la gran mayoría, tienen dos características o hasta tres que son para mí claves y usted las puede mirar y usted puede decir si estoy equivocado o no. La primera, yo ya les dije, mensajes motivacionales, mensajes que no tienen nada que ver con lo que es la profundidad de la palabra del Señor, nada de un estudio, nada de lo que realmente el Señor pretende en cuestiones, vuelvo y lo menciono, doctrinales, son mensajes eminentemente motivacionales. Lo segundo, el tema música, que como ya lo mencionamos, lo dijo también el hermano Exxon, y es una realidad. No siempre lo que se mueve dentro de un auditorio como estos es la presencia del Señor. Y usted me dice, no, eso no es posible porque la gente llora, porque la gente ríe, porque la gente salta, porque eso mismo pasa en un concierto. Y si no, pregúntele
a la gente que estaba en conciertos como los que se han hecho recientemente acá en Bogotá. Y usted pregúntele a un inconverso, los que han estado, a ver si no han sentido exactamente lo mismo. Ganas de reír, ganas de llorar, ganas de soltar, ganas de bailar. Y ahí no estaba la presencia del Señor. Pero la tercera característica que tiene una iglesia como la Odisea son los milagros, los supuestos milagros falsos. Mire lo que dice Mateo, capítulo 7, versos 21 al 23. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 21, 22 y 23. Rápidamente lo menciono. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor. Y mire lo que dice. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? Le pregunto, hoy en día no está muy de moda el tema de la profecía. 2, en tu nombre echamos fuera demonios. Dígame si hoy en día no se menciona en las iglesias muchísimo esto de lo que son el echar afuera demonios y demás. Y 3 dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 3 cosas que yo diría están hoy por hoy popularizados dentro de las iglesias. Y mire lo que dice el Señor. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dígame si esos 3 ítems hoy en día no están popularizados en la gran mayoría de iglesias. Profecía, dígame si no existen normalmente. Vamos a profetizar, o vamos a traer al profeta no sé qué, o vamos a hablar de tal. Eso está muy de moda. Dígame si esto es que vamos a echar afuera los demonios de tal y de tal y de tal. Esa vaina está muy de moda. Y ahora el caso de lo de los milagros, lo menciono, es algo que está popularizado en la gran mayoría de iglesias. No es que esté mal, Jesús lo hacía, pero esta misma situación o esto mismo que está mencionándose en este pasaje, lo está diciendo es el mismo Jesús. Está diciendo, porque va a haber un momento en el cual esto se va a volver moda. Y es más, son tan caraduras de que van a llegar al cielo y le van a decir, Señor, pero es que en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les va a decir, ¿sabe qué? Jamás eso lo hicieron en mi nombre. No los conozco. Solamente para que usted lo reflexione. Y hablando de reflexiones, reflexión final, copastor, en esta noche. La semana entrante seguramente miraremos otros aspectos. ¿Por qué es una iglesia tibia? ¿Qué características tiene una iglesia tibia? Y como les digo, sabiendo uno qué es una iglesia tibia, hombre, pues entonces no hacerlo. Salirse uno de eso, entrarse y buscar la forma en que, como dice la palabra del Señor, ser caliente. ¿Ah? Se acabó la reunión.